Teoría de la computación y lenguajes formales, gramáticas libres de contexto. A ver, su definición, el árbol de derivación, el concepto de ambigüedad, los algoritmos de simplificación de este tipo de gramáticas, las formas normales en las que podemos llevar estas gramáticas, parsing y ejemplos de la vida real. Como vimos, lo que hemos tratado hasta ahora son los lenguajes regulares, bien sea la máquina, autómatas finitos, la gramática regular y la expresión regular. Y también las propiedades que definen a estos lenguajes y cómo saber discriminar cuando un lenguaje es o no es regular. Lo que vamos a hacer ahora es hacer exactamente lo mismo, pero a nivel del lenguaje más complejo, como son los lenguajes libres de contexto, que según la jerarquía de Chomsky son los lenguajes tipo 2, llamados independientes de contexto o libres de contexto, cuya máquina que lo reconoce es el llamado autómata de pila, y la gramática es la gramática independiente de contexto o libre de contexto. Recordemos que una gramática desde el punto de vista lingüístico no es más que un modelo que me permite expresar el proceso de comunicación a nivel de la comprensión y generación de la lengua en términos generales. Cuando vimos lo que era la gramática, bien sea formal o no, no es más que una especificación que nos iba a permitir expresar la estructura del lenguaje, es decir, de cada una de las cadenas que forman parte de ese lenguaje. Lo importante es que la gramática va a ser una gramática que no debería cubrir la ambigüedad, que debería ser predictiva. Recordemos que forma parte de una teoría y que debería tener cierto grado de aplicación. Recordemos que las gramáticas generativas que fueron desarrolladas por Noam Chomsky en los años 50 nos permitían entonces expresar o explicar, entre otras cosas, cómo los hablantes de una lengua son capaces de producir y de entender oraciones. Y entonces los diferentes constituyentes de esta gramática nos iban a permitir, a través de un mecanismo, digamos, general, producir y entender estas oraciones. Vimos que estamos constituidos por 4 componentes: las variables, los terminales, las producciones y el símbolo de arranque de la gramática. Y también entendimos, cuando vimos gramáticas regulares, que el detalle estaba en la forma de las producciones, es decir, en qué cosas podía tener yo en la cabeza y en el cuerpo de la producción. También vimos lo que eran los pasos de derivación, es decir, cómo yo uso estas reglas de producción para derivar, para generar, para producir, para armar cadenas dentro de mi lenguaje, y cómo estos pasos de derivación, es decir, al aplicar una secuencia de pasos de derivación, yo iba entonces a ir desde una variable o desde digamos, de una definición sentencia a otra, y si teníamos una sucesión de derivaciones que expresábamos a través de este asterisco aplicado al símbolo de derivación, íbamos a obtener cadenas si lo que obteníamos como resultado eran solamente, digamos, concatenaciones de terminales. Si teníamos solo terminales, estamos entonces hablando de un conjunto de cadenas que formaban parte del lenguaje que era generado por la gramática. En particular, las gramáticas libres de contexto son digamos, gramáticas generativas que tienen una forma de producción muy particular. En primer lugar, tenemos en la cabeza de la producción una variable y solamente una variable. Y en el cuerpo, como vemos acá, podemos tener, digamos, una combinación de variables o terminales, incluyendo a epsilon, tal como nos está indicando esta expresión que está acá. El lenguaje que es generado a partir de producciones de este tipo son lenguajes que son libres de contexto. Veamos un ejemplo. Vimos en el momento en que detectamos por el lema del bombeo que este lenguaje 0 a la n, 1 a la n, es decir, un bloque seguido de ceros y un bloque de unos con la misma cantidad de ceros y de unos, no era un lenguaje regular. En este caso, ese lenguaje, además de no ser regular, es un lenguaje libre de contexto. Fíjense que si yo trato de enumerar las cadenas que están incluidas en ese lenguaje, por supuesto es un lenguaje infinito porque n va del 0 al infinito. Yo podría, por ejemplo, la primera cadena, cuando n es 0, no es más que la cadena vacía.
¿Por qué? Porque tendría 0 la 0, que es la cadena vacía, 1 la 0, que es la cadena vacía, concatenado con la cadena vacía, pues es la cadena vacía. De manera que esta cadena cumple la condición que me está expresando el lenguaje. La siguiente cadena sería cuando n es igual a 1. Tengo 0, 1. Cuando n es igual a 2, 2, 0, 2, 1. Y así sucesivamente hasta el infinito. Bien, lo que trato de poner de aquí en adelante no es más que la gramática, es decir, el conjunto primero de variables, el conjunto de terminales, las producciones, que también es un conjunto que lo estamos especificando acá, y el símbolo por donde vamos a arrancar, en este caso la variable s. Bien, esas producciones son estas que están acá. Fíjense qué estoy haciendo yo acá. Primero que nada, produciendo directamente a la cadena vacía, lambda. Luego produciendo a una concatenación del terminal 0, el terminal 1 al final de la cadena, e internamente colocando la misma variable s. Es decir, esta producción va a sustituir s por 0s1. O también se podría escribir de forma abreviada, es decir, el hecho de que yo tenga la misma cabeza en ambas producciones, yo podría entonces colocar una sola vez esa cabeza y entonces enumerar todos los cuerpos que tienen la misma cabeza. Eso se hace de esta manera, a través de este símbolo, de este pipe. Yo simplemente estoy diciendo que con la misma cabeza de producción S tengo los cuerpos de la cabeza vacía y de este que está acá. Bien, estos pasos, que además, si se dan cuenta, son recursivos, me está dando el caso base y el caso recursivo, son dos reglas que me permiten generar este lenguaje infinito. Pero por supuesto este modelo es un modelo finito de ese lenguaje. Si recordamos en qué consistía la derivación, cuando vimos gramáticas regulares, lo que tenemos que entonces es partir desde S y sustituir S por, en este caso, por la segunda producción, que es esta que está acá. Estoy colocando en negrita cuál es la variable que estamos escogiendo para la derivación. Luego entonces sustituyo esta S por la misma producción que es esta, y así sucesivamente. Fíjense que estoy haciendo constantemente la sustitución por la segunda producción hasta que llegamos a esta, y entonces decido sustituirla por la primera producción. Y entonces la primera producción sustituye esta S por el carácter, la cadena vacía. Como la cadena vacía es el elemento neutro de la concatenación, pues sencillamente me da esta cadena donde vemos que el número de ceros en bloques es exactamente igual al número de 1 en bloques, y vemos que S que es la variable de arranque de mi gramática, a través de múltiples derivaciones. Fíjense, por eso es lo que está indicando este símbolo con el asterisco, me está generando esta cadena, y esa cadena está en el lenguaje 1. La gramática del ejemplo 0 a la n, 1 a la m, la podemos ver en JFlat de la siguiente manera. Él me presenta una casilla para editar la cabeza y para editar la producción. En este caso estamos colocando exactamente las mismas producciones que tenemos en la definición gramatical. Bien, aquí podemos ver cómo podemos hacer un parser. Parser no es más que hacer la derivación para poder obtener las derivaciones necesarias para poder obtener la cadena 0, 0, 3 ceros y 3 unos. Y lo que vamos a ver entonces es cómo, voy a ver la tabla de derivación, cómo él me va a colocar acá, cómo se va derivando la cadena a partir del símbolo de arranque, que en este caso es el símbolo S. Vemos que hacemos el siguiente paso y él me indica cuál es la producción que está aplicando. El siguiente paso simplemente me muestra la producción que aplica y cómo queda en la sustitución, y así sucesivamente hasta que él termina. Él ya no me deja hacer ningún otro paso, pues ya no hay más nada que derivar. También podemos ver acá el árbol de derivación, que eso lo vamos a explicar luego, que no es más que una estructura de datos que se puede mostrar vía una derivación de una cadena particular, cómo se hacen las llamadas de cada una o las llamadas o la aplicación de cada una de las reglas de producción. Esto lo vamos a ver a continuación. Otro ejemplo que podemos ver es el siguiente. Tengo 0 a la n, 1 a la m cuando n es mayor estricto que m. El lenguaje puede ser como el que vemos acá, un 0, 3 ceros, cualquier cantidad de ceros en donde la cantidad de ceros siempre es mayor estricto que la cantidad de unos. La gramática es la siguiente: tendría entonces un 0
o cualquier cantidad de ceros, pero esa misma cantidad de ceros siempre va a tener entonces una cantidad de unos menor. Por ejemplo, derivamos acá. Tengo que escojo la última producción, 0S1, luego la misma producción, 0S1, y entonces luego estamos derivando con la segunda producción, 0S acá, 0S acá, y así sucesivamente hasta que sustituyo la S por un 0. Esa la podemos ver en JFlap. Vamos a abrirla, ya la tengo preparada. Estas son las tres producciones y podemos irnos a hacer el parser de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Entonces quiero ver la tabla de derivación. Ahí nos va a ir mostrando cuál es la producción que se va tomando hasta llegar a obtener la cadena con 5 ceros y 2 unos. Otro lenguaje que podemos resolver con gramáticas libres de contexto son los lenguajes de todos los binarios palíndromes, que tampoco es regular. Estos lenguajes o estas cadenas binarias son, por ejemplo, las siguientes. Las estoy tratando de enumerar a continuación. Tengo un 0, es una cadena que cumple con la condición de ser palíndromes o también llamados binarios Capicúa. El 1, pues ¿qué? Porque se escribe, digamos que se lee igual al derecho y al revés. Un 0 al derecho y al revés es un 0, un 1 al derecho y al revés es un 1, dos ceros al derecho y al revés son dos ceros. Esto si lo escribo al revés es exactamente la misma cadena al revés y al derecho. Fíjense acá, tengo la misma cadena al revés y al derecho. La gramática va a estar compuesta por estas producciones que están acá. Fíjense cómo puedo derivar yo este 0, cómo derivo el 1, cómo derivo, esta es una cadena impar, una cadena par, una cadena impar con una cadena par, y luego el palíndrome requiere tener una especie de espejo. Si coloco un 0 y un 0, internamente debo tener una cadena palíndrome. Si coloco un 1 y un 1, internamente debo tener una cadena palíndrome. Entonces la derivación, fíjense, lo que va a hacer es sustituir, por ejemplo, esta, luego tenemos la del 1, luego tenemos la del 0, y así hasta llegar a un palíndrome interno que es, por ejemplo, el 1. Y creo esta cadena que si la escribo al derecho y al revés es exactamente la misma, es decir, una cadena binaria palíndrome. Si tomamos la definición en JFlap, vamos a buscarla. Que es esta gramática que está acá, podemos ver cómo el parser hace para generar la cadena 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, que es una cadena palíndrome. Fíjense que vamos a ver la tabla de derivación, que es lo que nos importa en este momento. Él nos dice cómo se van tomando diferentes producciones para entonces llegar a generar la cadena que me están pidiendo que genere. Bien. Lo mismo lo podemos ver en Prolog, es decir, les tengo preparados los archivos Prolog para las gramáticas, las tres gramáticas que hemos visto en este momento. La idea es que ustedes simplemente con Prolog vean cómo él te permite reconocer, como son lenguajes infinitos, solamente te va a permitir reconocer cadenas binarias dentro de cada una de esas gramáticas para ver si pertenece o no pertenece al lenguaje. Bien. Es importante entonces ahora hablar de lo que son los árboles de derivación. Fíjense que cuando yo estoy en JFlap, yo además de ver la tabla de derivación también puedo ver el árbol de derivación, que no es más que, como les digo, una estructura de árbol en donde yo estoy expresando la misma derivación de la cadena, pero de otra manera. Como vemos acá, un árbol de derivación no es más que un árbol, es decir, una estructura de árbol que va a contener en cada uno de sus nodos un símbolo. Y cuando me refiero a un símbolo me estoy refiriendo a una variable o a un terminal. Esa es la primera característica. La segunda es que el nodo raíz de todo el árbol es el nodo inicial, es decir, es el símbolo inicial de mi gramática. Luego, como cada uno de los niveles del árbol van a estar, digamos, determinados por las reglas de producción. Recordemos que la regla de producción en una gramática libre de contexto no es más que una variable seguida de cualquier cantidad de términos o terminales o variables.
Entonces la variable a, que es la cabeza de producción, va a ser un padre y alfa va a determinar entonces los hijos de ese padre. Alfa, como pueden ser variables terminales, quiere decir que una variable va a poder tener como hijos tanto variables como terminales. El proceso se repite para todo paso de la derivación. Es importante, aquí me olvidé decir, que el orden en el que se concatenan los símbolos dentro de alfa, es decir, del cuerpo, es el mismo orden que debe llevarse de izquierda a derecha dentro de los hijos del padre A. ¿Okay? Obviamente yo voy a repetir ese proceso mientras existan padres, es decir, los únicos que van a ser padres son las variables y los hijos que no van a ser padres van a ser los terminales. ¿Okay? Otra cosita que hay que denotar acá es que sucede cuando yo tengo como cuerpo de producción a la cadena vacía lambda. Si eso ocurre, entonces yo voy a tener solamente un hijo etiquetado con la cadena lambda, aunque lambda no sea un terminal. Y luego lo que tengo que hacer es simplemente ver que la palabra que se genera en ese árbol de derivación es la lectura primero en profundidad, o también llamado de izquierda a derecha, que es de la palabra dentro de ese nodo. Por ejemplo, tengamos esta gramática, ¿ok? Al tener esta gramática yo simplemente arranco una derivación desde S, simplemente llamé a la primera producción, tengo la sustitución de A por la producción S de A, fíjense acá, luego tengo la sustitución de S por, vamos a ver, por la producción SA, luego tengo la variable A mayúscula y la voy a sustituir por BA, y luego me queda este S que lo voy a sustituir por una A. Esta cadena que está acá es una cadena derivada a partir de S, y lo que estoy mostrando de este lado no es más que el árbol de derivación que se puede expresar, en el que yo puedo expresar esta derivación. Fíjense que no puedo tener un árbol de derivación sin tener previamente una derivación. ¿Por qué? Porque en la derivación de una cadena yo lo que he hecho es escoger producciones para poder llegar a tener solamente una cadena. El orden en el que yo escogí las producciones que aplicar en cada paso de derivación es importante para construir el árbol. Fíjense, cuando arranque mi variable, mi nodo es ese. ¿Okay? Al sustituir por la producción A minúscula, A mayúscula S, fíjense, quiere decir que estos tres, porque son los tres que están en la producción, van a ser entonces los hijos, están al mismo nivel de la variable, que en este caso es el nodo del árbol. Luego tengo una A minúscula que es un terminal, que como terminal no puede ser derivado, hasta ahí llega, va a ser una hoja del árbol. Luego tengo la variable A, que escoge la producción SBA, y entonces quiere decir que ella va a ser el papá de estos tres, tal como lo vemos acá. Y así sucesivamente, según las derivaciones que he escogido, llego a determinar que este es el árbol de producción. Todas las variables, fíjense, son padres, hasta que llego a tener hijos que son terminales. La cadena que se ha generado o derivado en este árbol de derivación se obtiene haciendo un recorrido primero en profundidad. La A, la B, A, que es exactamente la cadena AA, BB, AA. Cuando realizamos la derivación de la cadena AA, BB, AA en esta gramática y generamos este árbol de derivación, es muy probable que les haya surgido la duda de por qué escogimos esta A y no la S para derivar, por qué entre esta sentencia o esta fase de la derivación escogimos esta S y no esta, o por qué no la A antes de la S. Y esa pregunta es muy válida, puesto que realmente el orden en el que yo escojo las variables que hay en cada forma sentencial para ver cuál es la que voy a derivar, pues sencillamente es un orden que no está establecido. Pero realmente existen, dependiendo de, digamos, la política que yo tenga para escoger la variable que va a ser derivable en cada forma sentencial de cada paso de derivación, va a permitirnos clasificar las derivaciones. Por ejemplo, se llama derivación por la izquierda
a aquella derivación en donde yo siempre voy a escoger la primera variable que se encuentra más a la izquierda en cada forma sentencial, tan como nosotros lo estamos viendo en este momento. Fíjense que evidentemente es la única, es la que está más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda, y así hasta terminar y tener la cadena de terminales. Y aquí está entonces su árbol de derivación. Si por el contrario, la forma en que yo escojo la variable a derivar es la variable más a la derecha en cada forma sentencial, vamos a tener, por ejemplo, acá que esta S es la que está más a la derecha de esta forma sentencial, esta la que está más a la derecha, esta la que está más a la derecha, y así hasta terminar con una cadena de terminales, símbolos terminales, y obtenemos entonces el árbol. Curiosamente, para esa cadena, ambos criterios de escoger la variable a derivar, bien sea por la izquierda o por la derecha, nos genera, a pesar de que son diferentes derivaciones y obtenemos la misma cadena, el árbol de derivación es exactamente el mismo. Fíjense, esto lo podemos ver y lo podemos ver de forma animada dentro del JFLAP. Yo les tengo acá preparado esta misma gramática, y lo que quiero entonces es que veamos cómo yo con un parser controlado pudiera tratar de derivar la cadena AA, BB, AA. Ok, entonces fíjense que yo comienzo, pero como es un parser controlado, yo estoy tratando de ver el árbol que vamos a generar. Entonces él me pide que yo escoja entre este y este. Si es una derivación, en este caso era la primerita. Entonces yo la selecciono y él me permite dar el paso. Sencillamente se abren los hijos de los tres hijos, perdón, de este caso del nodo raíz. Luego, como es una derivación más a la derecha, entonces yo tendría que seleccionar acá cuál es de las dos es la que quiero derivar. En este caso, como es más a la izquierda, perdón, lo quiero hacer más a la izquierda, entonces tendría que escoger cuál es la que debería colocar acá. Como es una A, pues debería ser esta, creo yo. Vamos a ver. Ok, luego entonces fíjense que en la forma sentencial que se va generando tengo entonces toda esta, como es más a la izquierda, voy a derivar esta S, la primera S, y entonces escojo la producción que quiero aplicar y él empieza entonces a colocar esa derivación a nivel de árbol, incluso a nivel de forma sentencial. Luego vamos a generar, como es más a la izquierda, la variable más a la izquierda, que es la A, y esta A, para poder generar estas W, debería darme, creo que esta. Vamos a ver si es verdad. No, una A debería irse a BA. Aquí la B está aquí, perdón, es esta. Entonces sería, ok, y por último me faltaría derivar la última variable, que también es la más a la izquierda, que es la S, y debería colocarme una A. Y entonces simplemente genero este paso. Hay un error aquí con la elaboración del gráfico, pero bueno, ahí se entiende que esto está conectado. Entonces fíjense que este árbol de derivación también lo podemos ver como tabla dentro del JFLAP. Bien, claro, si nosotros activamos el parser que se mueve sin nuestro control, es probable que él consiga sencillamente otra derivación. En este caso hace exactamente la misma derivación. Se está haciendo una derivación más a la izquierda digamos, de manera normal. Porque en general, digamos, por defecto, el tipo de derivación que se aplica es la derivación más a la izquierda, digamos, por convención. Si queremos hacerlo más a la derecha, tendríamos que hacer también un parser controlado y sencillamente ir seleccionando los que están más a la derecha. Lo importante del concepto de que existen varias derivaciones y de que además la derivación está casada con el árbol de derivación es que en el momento vamos a tener que considerar la posibilidad de que ocurra exactamente lo contrario, es decir, de que yo para obtener una misma cadena y aplicando el mismo criterio de derivación, es decir, por ejemplo, las derivaciones por la izquierda, yo tenga varias maneras de escoger, de jugar con las producciones de mi gramática y entonces generar exactamente la misma cadena, pero tener dos árboles distintos de derivación. Esto es conocido como una gramática ambigua.
simplemente la posibilidad de que exista al menos una cadena con dos árboles de derivaciones distintos, siempre y cuando se haya escogido un criterio de derivación, bien sea por la izquierda o bien sea por la derecha. Por ejemplo, acá les presento una gramática que es ambigua. SAA a ASA. ¿Okay? Esta pequeña gramática que me está generando simplemente cadenas de As, tiene dos derivaciones por la izquierda. Fíjense, se aplica exactamente el mismo criterio, pero hay juegos, digamos, escogencias de cuál es la producción que voy a aplicar, y entonces resulta que llego exactamente a la misma cadena. Si nosotros generáramos, tal como lo vemos acá, los árboles de derivación para cada una de ellas, de tanto la primera derivación por la izquierda como la segunda derivación por la izquierda, podremos ver que estos dos árboles tienen estructuras diferentes. Uno está inclinado hacia la derecha, otro está, digamos, con mayor peso hacia la izquierda. No tienen los mismos hijos y los mismos, las mismas, digamos, estructura a nivel del árbol. Son dos árboles totalmente diferentes. Entonces, sin embargo, cuando yo hago el recorrido en preorden de ese árbol, leo exactamente, obtengo exactamente la misma cadena con 5 As. Aquí tenemos otro ejemplo de una gramática ambigua, que es una gramática que me permite, digamos, validar operadores menos entre, digamos, expresiones y entre valores o constantes como A, B, C, D. Esta gramática es ambigua porque me permite, por ejemplo, escribir o derivar la subcadena, la cadena A, rayita B, rayita C, y admite dos árboles de derivaciones distintos. O sea, hay dos maneras de llegar a esta derivación y cada una de esas maneras generan dos árboles de derivaciones distintos. ¿Cuál es el problema con tener dos árboles de derivaciones distintos? A pesar de que genero la misma cadena y a pesar de que estoy aplicando el mismo criterio de derivación, que tengo dos interpretaciones distintas de la estructura de esa cadena. Fíjense que anteriormente vimos un ejemplo en el que sucedía exactamente lo contrario. Yo aplicaba dos formas diferentes o criterios diferentes para derivar, y sin embargo el árbol era exactamente el mismo. Es decir, yo tengo dos maneras de decir lo mismo, y esto pasa, por ejemplo, en nuestro idioma, y eso está bien, eso es riqueza del lenguaje. Pero ¿qué sucede cuando digo una cosa, o sea, exactamente la misma cadena, pero la puedo interpretar de dos o de tres o de más formas? Cuando eso ocurre, entonces existe la ambigüedad. Existe la posibilidad de que la interpretación en un momento pueda ser esta, o que la interpretación en otro momento pueda ser esta. Las gramáticas van a ser ambiguas siempre y cuando entonces tengamos para una misma cadena dos árboles de derivación diferentes. Pero este concepto puede ir un poco más allá, pues podemos hablar de lenguajes inherentemente ambiguos cuando todas las posibles gramáticas que lo puedan generar son ambiguas. Por ejemplo, en el lenguaje que vimos anteriormente, en donde estaba generando un número con este factor de cantidades de As, era ambiguo, como lo vimos, porque existía al menos una cadena donde tenía dos árboles de derivación. Resulta que yo puedo transformar esa gramática en una gramática equivalente como esta, y resulta que esta gramática no es ambigua. Por lo tanto, el lenguaje no es inherentemente ambiguo. Es decir, necesito que absolutamente todas las gramáticas que lo puedan generar sean ambiguos para poder decir que el lenguaje no es ambiguo. Como aquí existe al menos una gramática que no es ambigua, ya el lenguaje deja de ser inherentemente ambiguo. Aunque es un concepto un poco extraño, puesto que incluso demostrar que una gramática es ambigua es un algoritmo que no es decidible, e incluso con mucho más razón demostrar que un lenguaje es inherentemente ambiguo no es posible de forma decidible. El concepto a nivel teórico, es decir, según la teoría de la computación, existen lenguajes inherentemente ambiguos, aunque sean bastante extraños. Bien, vamos a la parte de lo que es la simplificación de las gramáticas libres de contexto. ¿Qué sucede con nuestras gramáticas libres de contexto? Ellas, digamos, tienen la posibilidad de tener en la cabeza una variable y en el cuerpo de la producción cualquier combinación de terminales y variables, incluyendo a la cadena vacía lambda. Bien, cuando hablamos entonces de simplificación de las gramáticas, no es una simplificación, digamos, en término que generalmente uno utiliza
para referirse a que vamos a reducir la cantidad de producciones o vamos a reducir el tamaño de las producciones o de las variables o algo así. No, no se trata de eso. Vamos a simplificar las gramáticas con el objetivo futuro de poder entonces, de manera sistemática e incluso decidible, poder aplicarle a cualquier gramática libre de contexto esta simplificación y poder transformarlas a formas canónicas. Vamos a ver cuáles son esas formas canónicas que nos permitan posteriormente trabajar, digamos, con algoritmos que recorran esas gramáticas, bien sea de forma ascendente o descendente, para entonces reconocer o generar cadenas. Por tanto, la simplificación va a generar, digamos, a lo contrario que uno podría pensar, va a generar entonces más producciones, incluso hasta más variables. Pero realmente tenemos que pensar que la simplificación es para estos algoritmos, más no para el ser humano. Entonces nosotros como diseñador inicial de la gramática, lo que vamos a hacer es diseñar la gramática, es decir, las producciones de la gramática sin pensar en ningún tipo de forma canónica, sin pensar en ninguna estructura en particular, sino simplemente hacemos nuestra gramática libre de contexto y luego aplicamos estos algoritmos de simplificación que tienen un orden muy específico. En principio debemos eliminar las producciones nulas, es decir, las producciones que producen directamente la cadena vacía, las producciones unitarias, las producciones que tienen símbolos y producciones inútiles, o las que se llaman, vamos a ver, digamos, los símbolos que son derivables y los símbolos que no son alcanzables desde el símbolo inicial. Bien, comenzaremos por las producciones nulas, es decir, ¿qué sucede con una producción nula? Una producción nula no es más que una cabeza, una variable en la cabeza y en el cuerpo la cadena vacía lambda. La idea es que una gramática no contenga estas producciones innecesariamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo una producción de este tipo, lo que quiere decir es que con un paso de derivación yo voy a sustituir y voy a colocar en algún sitio, voy a concatenar a la cadena vacía. La cadena vacía a nivel de concatenación es el elemento nulo. O sea, yo no hago absolutamente nada con colocar la cadena vacía. Sin embargo, gasto un paso de derivación. Es decir, soy realmente ineficiente porque cada vez que yo concateno la cadena vacía, pues estoy gastando recursos en el proceso del computador. Entonces, lo que se quiere es que solamente exista la posibilidad de tener la producción nula cuando el lenguaje realmente tiene a la cadena vacía dentro de sus cadenas. Pero si la gramática, perdón, el lenguaje que genera la gramática no tiene a la cadena lambda, que es la cadena vacía dentro de sus cadenas, entonces lo mejor es que ella no tenga producciones nulas. Y así yo me evito tener que concatenar en un paso de derivación algo que sencillamente no está agregando terminales. Entonces la idea, por ejemplo, para verlo intuitivamente, es que supongamos que yo tengo estas dos producciones, una producción nula como esta y una producción que incluye a la variable a, que es capaz de derivarme y colocarme una cadena vacía. Si eso es así, supongamos que yo derivo y esta variable a, como ella se sustituye por lambda, pues sencillamente en ese paso de derivación va a suceder esto. Es decir, sencillamente no he puesto nada en la cadena, ningún terminal, sin embargo he hecho un paso de derivación. Entonces la idea es que yo añada a la derivación de la variable d la posibilidad de que a sea nula y que no lo sea, como en este caso, es decir, que tengo y no tengo a. Y entonces podemos eliminar esta producción sin ningún problema. ¿Okay? Es decir, la idea con estas simplificaciones, con cualquiera de las simplificaciones, es que obtengamos gramáticas equivalentes, es decir, que con diferentes producciones y diferentes cantidades de variables yo genere exactamente el mismo lenguaje. Entonces, la idea es que estas sustituciones no alteren el lenguaje que se está generando. Por ejemplo, si además b, que es esta variable, también es una producción nula, entonces tendríamos que considerar qué sucedería cuando a es nula, qué sucedería cuando b es nula y qué sucedería cuando ambos a y b mayúsculas son nulas. Entonces, la idea, que es lo que le voy a expresar a continuación, es que nosotros primero identifiquemos cuáles son esas variables que son capaces de producirme directamente a la cadena vacía, es decir, algo como esto, donde tengo el símbolo de la producción, o derivarme a través de la aplicación de varios pasos de producción,
o de derivación a la cadena vacía. No es lo mismo ser producido, o sea, la variable aquí está produciendo directamente a la cadena vacía y aquí la está derivando a través de varios pasos de derivación. Entonces la idea es poder identificar cuáles son esas variables en principio. Una vez que yo identifico esas variables, hay que sencillamente, sistemáticamente, eliminar todas estas producciones nulas, porque es el objetivo que quiero al simplificarlo, y añadir las producciones que compensen esta eliminación. Obviamente conservando, como ya dije, la equivalencia a nivel del lenguaje que están reconociendo ambas gramáticas. El algoritmo es bastante simple. Lo que trata de buscar este algoritmo es que en este conjunto, obviamente tiene como entrada una gramática en cualquier forma, no hay ninguna restricción para poder aplicar este algoritmo en la gramática, y entonces va a recibir o va a generar como salida un conjunto n llamados n sub i, que son variables nulificables, por eso la n, y porque no sabemos cuántas veces vamos a iterar dentro de este ciclo. Entonces, sencillamente el último que vamos a obtener como resultado va a ser las variables que van a ser llamadas nulificables de esa gramática. Entonces comenzamos cuando i vale 0, de manera que n sub 0 van a ser todas las variables que son capaces de derivarme directamente a la cadena vacía. Bien, entonces simplemente tengo ahí en mi conjunto de variables. Y lo que tengo que hacer es repetir este ciclo muchas veces hasta que llegue a la parada, que es que el conjunto anterior sea, el anterior sea igual al actual. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer para cambiar del conjunto anterior al actual? Simplemente unirlo con aquellas, fíjense, aquellas variables a tal que en su cuerpo, ¿sí?, yo tenga solamente variables que en el paso actual, ¿sí?, son nulificables. Es decir, tengo que tener dentro del cuerpo de esta producción solamente variables que son nulas, de manera que al yo concatenar variables que todas pueden ser nulas, o mejor dicho, la cadena vacía, al concatenarlas, pues sencillamente me va a dar la cadena vacía, por tanto la variable a también va a generar a la cadena vacía. Cuando yo termino, entonces sencillamente tengo que parar y entonces obtener mi conjunto nulificable. Por ejemplo, acá, supongamos esta gramática. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 variables, tengo a los dos terminales A y B, y tengo todas estas producciones. Fíjense que tengo producciones nulas como la de C, D y la de D, la de C, la cadena vacía, y D, la cadena vacía. Estas son producciones que n sub 0 van a entrar como variables nulificables, ¿no? De manera que el n sub 0 justamente son aquellas producciones que directamente en su producción me generan a la cadena vacía. Por tanto, tengo C y a D el n sub 0. Luego, al siguiente paso, lo que tengo en el n sub 0 lo voy a unir con todas aquellas variables, por ejemplo, en este caso, en donde los cuerpos, por ejemplo acá, tengo esta producción. Tengo que ver si el cuerpo de esta producción, si todos los elementos del cuerpo son nulificables, es decir, están en el conjunto de variables que son nulas, en este caso C y D. Entonces, si lo vemos, no es así porque tengo a A y tengo a B y ellas no son nulificables. Por tanto, aunque tenga C y a D, ellas todas concatenadas no me van a dar a la cadena vacía. Veamos esta producción. Tengo en su cuerpo dos variables C y D, pero ambas pueden ser nulificables. Si ambas son una cadena, la cadena lambda al mismo tiempo, esta concatenación me va a dar lambda, de manera que A también pasa a ser una variable nulificable, por eso yo la agrego acá. Y entonces esto me da como resultado, esta unión de conjuntos me da esto. Entonces sigo aplicando lo mismo. Fíjense que aquí, por ejemplo, es imposible que esto sea nulo porque esto es un terminal, es imposible que esto sea nulo porque es un terminal, es imposible que esto sea nulo porque es un terminal. Aunque hay un terminal metidito de por medio, es imposible hacerlo nulo, estamos hablando solamente de variables. Entonces, cuando venimos al paso n2, entonces resulta que yo lo uno con el vacío y me da el mismo resultado. Al tener un valor n1, n2, o es decir, un valor n sub i y n sub i menos 1, con el mismo conjunto, pues sencillamente el algoritmo para e identifica a C, D y A como las variables nulificables. Una vez que las identifico, entonces paso a transformar mi conjunto de variables de producciones, que son estas inicialmente, que tenían las transiciones, las producciones con la cadena vacía,
y las vamos a transformar entonces en producciones en donde se va a considerar la posibilidad de que C y que D sean vacías. Por ejemplo, supongamos que tengo S que deriva A, B, C, D y E. A, B, C, D, ¿verdad? Esta que está acá es exactamente igual. ¿Qué sucede cuando A es nula? Queda de esta forma. ¿Qué sucede cuando D es nula? ¿Qué sucede cuando C es nula? Okay. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, C y D son nulos al mismo tiempo? ¿Qué sucede cuando A y C son nulas al mismo tiempo? ¿Qué sucede cuando A y D son nulas al mismo tiempo? ¿Y qué sucede cuando las tres son nulas al mismo tiempo? ¿Qué puede ocurrir? Puesto que B nunca es una variable nulificable. ¿Bien? Por ejemplo, acá en la A es muy interesante, puesto que A es C y D, y A de por sí es una variable nulificable. Entonces, yo tendría que considerar cuando ellas no son nulas, cuando una de ellas es nula, en este caso D, cuando la otra es nula, en este caso C, pero no puedo considerar cuando todas son nulas. ¿Por qué? Porque si la considero va a ser a la cadena vacía, concatenada con la cadena vacía, y me va a dar entonces lambda. Y precisamente es lo que yo quiero evitar, sacarme las producciones lambda. Entonces no tiene sentido que yo la agregue. Veamos este caso cuando hay terminales. ¿Qué sucede? C es una variable que es nulificable. La consideramos cuando no lo es y cuando sí lo es. Como D es un terminal, él nunca va a ser nulo, de manera que ahí estoy considerando las dos posibilidades, cuando es nulo y cuando no lo es. C, pues sencillamente al ser un terminal no hay nada que hacer y esta producción se elimina. Acá pasa lo mismo, esta producción se elimina y me queda B y D, pero D es una variable nulificable, por tanto faltaría considerar cuando ella es la variable vacía. Este mismo procedimiento lo podemos ver en Celfa. Fíjense, yo tengo acá un archivo, vamos a montarlo ahorita en Celfa, que simplemente está definiendo los terminales, los no terminales, el símbolo de arranque, las producciones, tal cual como ustedes lo ven aquí en Celfa, el dólar pasa a ser el símbolo que nos permite identificar la cadena vacía. Y lo que voy a hacer en este momento es irme a Celfa y pegar ese código que me permite sencillamente identificar cuáles son las variables nulas de una gramática. Vamos a ver que está tardando un poco. Aquí tengo entonces mi gramática. Como les digo, el dólar es la cadena vacía. Y él simplemente me dice cuáles son las variables que son nulificables dentro de esa gramática. También podemos ver el mismo resultado o el mismo algoritmo simulado dentro del JFlat. Vean que es exactamente la misma gramática y lo que trato de hacer es una transformación de la gramática. Lo que él quiere entonces es remover o eliminar las producciones lambda o las producciones nulas, ¿sí? Entonces acá yo incluso me está diciendo acá, fíjense, me está diciendo que yo necesito o identifica como nulificables a las variables D, A y C, tal como lo hacen todos los algoritmos, y yo puedo hacer entonces, si quiero incluso, paso por paso, ya lo hizo todo, exactamente el resultado que hemos obtenido, solamente que él me lo pone, no me comparte pues el código, ¿cómo se llama? La raíz o la cabeza de las producciones, y me la pone una a una. Además de eliminar las producciones nulas, vamos a eliminar luego las producciones unitarias. Una producción unitaria no es más que una producción en donde el cuerpo de la producción va a estar formado solamente por una variable. Este tipo de producciones hacen ineficiente a mi gramática, puesto que vamos a cambiar una variable por otra, sin agregar ninguna estructura, sin agregar ningún terminal. Realmente no estamos haciendo nada al derivar y sustituir una variable por otra. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuáles son estas producciones unitarias y eliminarlas de manera de convertir la gramática de una forma equivalente sin afectar el lenguaje que estamos produciendo. Primero debemos entender el concepto de lo que es ser derivable de una variable. Por ejemplo, si tenemos la producción en donde la cabeza de producción es A y el cuerpo está formado por B porque es una producción unitaria, entonces podemos decir de que B es derivable de A. Y también podemos decir por transitividad que si B es derivable de A y además C es derivable de B, por transitividad, como vemos, podemos llegar desde A hasta C. Por tanto, C es derivable de A también. El algoritmo de las producciones unitarias nos va a permitir entonces
poder determinar cuáles son estas variables, cabezas de producción, que tienen una producción unitaria. Y ese algoritmo tiene obviamente como entrada una gramática libre de contexto con sus componentes, pero con la condición de que esa gramática no tiene producciones nulas o producciones lambda. Entonces lo primero que vamos a hacer es conservar una copia del conjunto de producciones. Vamos a identificar cuáles son las variables que son derivables desde A para todas las variables del conjunto de variables, y luego vamos a identificar los pares que están formados por esas producciones unitarias, donde tenemos acá la cabeza de producción y el símbolo que está produciendo. Y para cada una de esas producciones vamos a buscar dentro de la lista de producciones donde el símbolo que es derivable de A va a tener un cuerpo, digamos, diferente de una producción unitaria, y por tanto lo que vamos a hacer es simplemente derivar, es decir, sustituir el valor de B por los cuerpos de las producciones en donde B es cabeza. Y entonces vamos a terminar de hacer esto y luego vamos a eliminar las producciones unitarias. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en el que vimos cómo eliminar las producciones nulas, nos quedó esta gramática equivalente. Lo que tenemos que primero darnos cuenta es cuáles son esos pares que están formando producciones unitarias, es decir, cabeza de producción, cuerpo de la producción, en donde solamente tengo una variable. Cuando tengo solamente un terminal no pasa nada, porque justamente mi idea con las producciones de una gramática no es más que derivar cadenas de terminales, pero no es producir cadenas de variables. Por tanto, solamente me van a importar aquellas producciones en donde su cuerpo está formado por solamente una variable. En el segundo paso simplemente nos damos cuenta para cada una de las variables que están en el conjunto de variables, si ellas tienen una producción en donde solamente tengo una variable. Por ejemplo, en el caso del conjunto de la variable S, ninguna de sus producciones tiene ese caso, por tanto es vacío. En el caso de A sí tengo dos posibilidades, C y D están formándome producciones unitarias, en el caso de B ninguna, en el caso de C ninguna, en el caso de D ninguna. Luego, en el tercer paso, una vez que identificamos esos pares, ya sabemos que C es derivable de A, que D es derivable de A. Lo que vamos a hacer es simplemente agregar las producciones en donde estamos sustituyendo a C por lo que equivale C. De manera de que en lugar de colocar que A deriva C, colocamos el cuerpo de C en su lugar. Entonces tendríamos que A mayúscula deriva A, porque A minúscula es justamente el cuerpo de C. Luego, en el caso de D, estamos derivando y colocando los dos posibles valores de D. Fíjense, entonces tendríamos A que deriva BD y A que deriva B. ¿Ok? Y por último, lo que tendremos que hacer es simplemente eliminar las producciones unitarias, que justamente son las que queremos eliminar. En CELFA podemos ver este procedimiento, podemos identificar cuáles son esas producciones unitarias. Tenemos acá la gramática que les acabo de mostrar y simplemente tengo aquí una manera de identificar estas variables unitarias dentro del CELFA. Vamos a agregarlo acá rápidamente, vamos a ver si me da chance. Creo que dejé algo más aquí. Ajá, vamos a quitarlo porque me va a dar el error. Y vamos a ver si podemos agregarlo. Entonces fíjense, el CELFA me permite acá mostrarles primero que nada la gramática, es bastante extensa. Él me dice cuáles son esas reglas o producciones unitarias, son estas que ya habíamos identificado. Él me dice cuáles son los terminales, los no terminales, el símbolo inicial, las producciones. Me dice que ya está limpia la gramática. Lo que hizo fue simplemente derivar. Si vemos acá, ya no aparece C y D, sino la derivación que hemos agregado y ha eliminado las producciones unitarias. O sea, no solamente me dice cuáles son las producciones unitarias, sino que además me la deja con el resultado correcto. También podemos verlo en el JFLAT. Por ejemplo, acá, el ejemplo anterior, en el que hicimos una eliminación de las producciones nulas, podríamos nosotros acá, por ejemplo, exportarla y tener entonces y trabajar con esta gramática. Pero si ponemos procederse a seguir
él va a tratar de remover o eliminar las producciones unitarias. Lo primero que él va a hacer justamente es identificar cuáles son, voy a ponerlo un poco más grande porque no se ve, es identificar cuáles son esas variables que tienen las producciones unitarias. Es decir, que yo puedo crear un grafo como este, o sea, desde A yo puedo ir directamente a C y desde A yo puedo ir directamente a D. Ya acabo de identificar cuáles son esas variables. Y entonces acá ya ha removido completamente a esas producciones, ya no aparecen, y lo que aparece son precisamente las derivaciones de C y de D sobre las producciones. Fíjense, ya no aparecen las producciones unitarias. Yo también puedo exportar si quiero esa gramática y entonces trabajar con una gramática que no tiene producciones unitarias. Para finalizar los algoritmos de simplificación, vamos a eliminar los símbolos inútiles. Un símbolo útil es toda aquella variable o terminal que son tanto generadoras de terminales como alcanzables desde S. En otras palabras, podemos decirlo formalmente, son todas aquellas variables, símbolos X, tal que yo puedo llegar a partir de S con múltiples derivaciones a ese símbolo X, y además ese símbolo X, a través de múltiples derivaciones, es capaz de generarme solo cadena de terminales. Ambas condiciones, que si se cumplen ambas condiciones al mismo tiempo, estamos hablando entonces de símbolos útiles. En caso contrario, si deja al menos de cumplir una condición, estaríamos hablando de símbolos inútiles. Este algoritmo se divide en dos etapas. Primero vamos a identificar cuáles son las variables derivables o generadoras, y después vamos a detectar cuáles son las variables alcanzables desde S. En este caso, lo que va a hacer este algoritmo, vamos a comentar un poco la notación. BB son variables viejas y BN son variables nuevas. Al principio, todas las variables nuevas y viejas son iguales, y lo que quiere simplemente es denotar cuáles van a ser las variables del conjunto de variables, tal que son cabezas de producción, y lo que generan como cuerpo son solamente terminales. Es decir, vamos a comenzar desde las hojas del árbol de derivación, puesto que las hojas son precisamente terminales. Entonces vamos a ver cuáles son los papás de estas hojas, que son estas variables, y después lo que vamos a ir es tratando de ir subiendo desde las hojas hacia arriba, para entonces determinar cuáles son esas variables que son capaces de generar terminales. Este algoritmo lo que hace entonces es ir incrementando el conjunto de variables nuevas, y en el momento en que las variables nuevas y viejas son iguales, entonces simplemente determina cuáles van a ser las producciones. Me voy a quedar solamente con las producciones que forman parte de esas variables que son, digamos, de alguna manera derivables o generadoras de terminales. Supongamos este ejemplo. Tengo estas tres producciones, y lo que primero que hace el algoritmo es detectar cuáles son las variables cabezas de producción que me van a generar directamente terminales solamente, como por ejemplo están estas producciones. Entonces simplemente estoy tratando de subir desde la hoja hacia el padre que genera directamente un terminal, y así es como comienza mi algoritmo, con estas dos variables y con ese terminal. Lo que vamos haciendo en cada una de las paradas es ir tratando de ir aumentando ese conjunto, y cuando vemos que es igual, entonces llegamos a la parada, vemos que el conjunto está formado solamente por esas dos variables y por el terminal A minúscula, y entonces lo que hacemos es filtrar las producciones de la gramática original y eliminar todas aquellas producciones en donde aparezca una variable que no es derivable, como en este caso sucede con la variable B. Luego de esto se debería aplicar el símbolo de las variables alcanzables, es decir, él debería determinarme cuáles van a ser todas aquellas variables que pueden ser, digamos, a donde puedo llegar a partir de S. Es decir, si existe un camino desde S hasta esas variables, eso vamos a llamarlo un símbolo alcanzable. De hecho, aquí el algoritmo va a ser el proceso inverso al algoritmo anterior, el de los símbolos derivables o generadores, puesto que allá comenzábamos las raíces hacia arriba. Aquí estamos comenzando desde el nodo raíz, que es la variable S de arranque de mi gramática, y estamos acá viendo que la parada es cuando las variables viejas y nuevas, terminales viejos y nuevos, alguno de ellos son iguales. Si alguno de ellos son iguales, podemos detener el algoritmo, que lo que trata simplemente es de ir avanzando desde S hacia abajo para ver cuáles son todas las posibilidades que tengo de recorrido a partir de S hacia abajo, a nivel de derivación. Y luego simplemente las variables nuevas y terminales nuevos van a ser los conjuntos con los cuales yo voy a construir las producciones de mi gramática. Bien, fíjense que acá les estoy mostrando otro ejemplo un poco más sencillo,
que me indica, fíjense cómo yo comienzo desde S, el recorrido lo voy a hacer entonces hacia abajo, y por ejemplo desde S yo tengo la variable A y el símbolo terminal A minúscula. Luego tendríamos que ir avanzando y ver que esta variable A que ya tenemos agregado, la única manera donde puedo llegar es al símbolo terminal A minúscula, que ya está agregado. Cuando ya los símbolos terminales son iguales, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en este caso suceden las dos cosas, que las variables viejas y nuevas también son iguales, entonces paramos el algoritmo y aquí estoy determinando cuáles son las variables que son alcanzables desde S. También hemos podido filtrar entonces a la variable B, a la cual no le puedo llegar desde S, ¿no? De esa manera entonces simplemente se elimina esa producción. Este mismo procedimiento lo podemos ver en el JFlap. Fíjense, tenemos por ejemplo esta misma gramática. Ay, perdón, no es la misma. Es la, no, sí, es la misma. S-A, A-S, falta una, creo yo, no, vea. No, es que es la anterior. La anterior, perdón. Esta gramática, fíjense, que es esa misma, yo podría acá perfectamente tratar de hacer la transformación. ¿Qué sucede? Se supone que para poder aplicar estos dos algoritmos, no les he dicho, debo tener como condición no tener ni variables nulificables, es decir, no tener producciones unitarias, ni mucho menos tener producciones al símbolo o a la cadena vacía, en el caso del símbolo lambda. Como esta gramática cumple esa condición, inmediatamente puedo aplicar entonces el algoritmo de detectar los símbolos que no son útiles. Entonces ellos, primero que nada, van a tratar desde ese remover, ¿ok? Tratar de ver si tengo maneras de llegar. En este caso simplemente ya me lo filtro, pasa que me hace todo el recorrido de una vez, ¿sí? Porque aquí, en este caso, ¿qué está sucediendo? Que está aplicando los dos algoritmos simultáneamente. Si yo luego a estas producciones le aplico el hecho de que S deriva a A, pero entonces A no es alcanzable desde S, cuando aplico el del algoritmo de alcanzables, entonces simplemente me va a quedar esta derivación que está acá. ¿Okay? Bien. ¿Para qué hacemos todas estas simplificaciones? O sea, ¿para qué nosotros tomamos, por ejemplo, esta cadena y tratamos de convertir y transformar y de detectar, por ejemplo, acá, en cada uno de estos pasos, cómo se relacionan estas variables? Resulta que, por ejemplo, acá, desde S, el A minúscula, perdón, puede ser alcanzado desde S y desde A, y el desde A puedo también llegar a esta S. Pero entonces, al determinar esto, yo simplemente voy filtrando las posibilidades que tengo de los símbolos que realmente importan y que van a tener sentido tenerlos dentro de la gramática. Todo esto lo hacemos porque necesitamos tener gramáticas, digamos, equivalentes, que tengan cierta forma, ¿okay? Es decir, que en sus producciones, aunque sigan siendo gramáticas libres de contexto, la forma en la que nosotros vemos sus cuerpos son de una manera muy particular. Y vamos a tener dos formas normales, la forma normal de Chomsky y la forma normal de Greibach. Son investigadores más o menos contemporáneos del área de los lenguajes formales, que desarrollaron algoritmos para transformar cualquier gramática a una gramática de la forma normal que ellos especifican. Por ejemplo, en el caso de la forma normal de Chomsky, las producciones van a ser dos variables y pues es posible que tenga dos variables o puede ser que tenga un solo terminal. En el caso de la forma normal de Greibach, vamos a tener una variable que va a estar seguida de cualquier cantidad de, perdón, un símbolo terminal A que va a estar seguido de cualquier cantidad de variables. En este caso vamos a estar formando árboles binarios, puesto que voy a tener, cada vez que coloco o trato, mejor dicho, de derivar una variable, vamos a generar dos variables, de manera que todo el tiempo nuestro árbol se va a estar dividiendo en dos y voy a generar un árbol binario. Y en este caso, la particularidad de la forma normal de Greibach es que siempre que yo derive voy a agregar un terminal, puesto que es la forma como de todas las producciones debe ser de esta manera. Siempre hay un terminal en cada paso de derivación y eso hace que para derivar
una cadena de un tamaño X, vamos a tener entonces X pasos de derivación, cosa que no ocurre en cualquier otra forma normal. La forma normal de Chomsky es la primera que vamos a ver, fue desarrollada por Chomsky, que se puede aplicar a cualquier gramática libre de contexto que no tenga producciones nulas, y ella me va a generar una gramática, digamos, equivalente, en donde las producciones van a tener todas la forma de una variable como cabeza y dos variables como cuerpo, o una variable como cabeza y un símbolo, y solamente un símbolo terminal como cuerpo. Entonces vamos a tener que eliminar primero que nada los terminales, es decir, todas aquellas producciones en donde tengo terminales y no sean de esta forma, y luego vamos a eliminar todas aquellas producciones en donde la longitud del cuerpo en cuanto a cantidad de variables es mayor que 2. Y es precisamente los dos pasos del algoritmo. Primero que nada se lo vamos a aplicar solo a las variables que tengan, digamos, que la cantidad de símbolos que estén formando sus producciones sean mayores o iguales a 2. En el caso de el primer tipo de producción que queremos obtener, son las producciones en donde la forma normal de Chomsky va a tener solamente un terminal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tratar de ubicar todas aquellas posiciones del cuerpo en donde el X sub i es un terminal. Si es un terminal, entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva variable para la gramática, que generalmente se le etiqueta y se le renombra para que tenga asociación con el terminal que está representando, y que él derive directamente el terminal tal como lo pide Chomsky. Y entonces vamos a reemplazar X sub i por C sub a, que es la nueva variable que estamos creando, de manera que estamos expandiendo o aumentando el conjunto de variables de la gramática. Como segundo paso, lo que tenemos que hacer entonces es generar las producciones binarias, en donde una variable genera dos variables en la producción. Entonces lo que tenemos que ver es dónde la cantidad de valores son mayores o iguales a 3, y lo que tenemos que hacer entonces es simplemente, digamos, ir fraccionando el cuerpo de la producción en m-2 variables, es decir, vamos a crear tantas variables como necesitemos para que entonces los cuerpos en las concatenaciones tal cual como lo indica el cuerpo original se vayan entonces concatenando en derivaciones sucesivas, para entonces concatenarlas todas y tener la misma secuencia original de cada producción. Y entonces obviamente las variables que vamos a ir agregando, que generalmente son m-2 variables, vamos a irlas agregando el conjunto de variables. Por tanto, nos damos cuenta que en la forma normal de Chomsky nuestro conjunto de variables va a crecer considerablemente. Por ejemplo, esta gramática, fíjense que esa gramática no tiene producciones unitarias, no tiene símbolos inútiles, tampoco tiene producciones nulas. De manera que a este le podemos aplicar el algoritmo que vamos a hacer. El primer paso es darnos cuenta en cada una de estas producciones donde hay más de dos posiciones por cuerpo. Si una de esas posiciones es un terminal, como este caso, creamos una variable C sub b que deriva directamente ese terminal, y entonces la sustituimos por la variable, de manera que ahora tenemos dos variables en lugar de un terminal y una variable. Luego tenemos acá el mismo caso, tengo un terminal al lado de una variable, entonces se crea la variable C sub a que deriva directamente ese terminal, y entonces simplemente se sustituye la a por C sub a, de manera de tener ahora solo variables. Independientemente de dónde esté ubicado en las posiciones del cuerpo un terminal, sencillamente se va a sustituir por la variable que deriva directamente del terminal, tal como vemos acá, fíjense, cada uno de ellos, excepto cuando la cantidad de elementos que tiene el cuerpo de la producción es 1, como en este caso. ¿Qué pasa cuando tengo, por ejemplo, solamente un terminal? Cuando tengo solamente un terminal, justamente está en la forma normal de Chomsky, no hay que tocarlo, lo dejamos tal cual. Si tuviésemos solamente una variable, no debería estar ocurriendo, puesto que la precondición de este algoritmo es que no se tengan variables unitarias, producciones unitarias, ni símbolos inútiles, ni tampoco producciones nulas. ¿Okay? Fíjense que después del paso 1 hemos agregado dos variables a nuestra forma normal de Chomsky.
En el paso 2 vamos entonces a empezar a ver que todas las producciones sean del tipo binario, es decir, que solamente pueda tener dos variables en el cuerpo. Fíjense que acá, por ejemplo, hay dos variables dejamos igual, pero en este caso hay tres variables. Como hay tres variables, las últimas dos las vamos a crear o las vamos a concatenar en una variable nueva de sub 1 y esa es la que vamos a colocar en donde iba originalmente estas dos. Lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, con esta, en donde tenemos 2b, entonces esta 2b va a ser una nueva variable que va a ser concatenada en el lugar donde antes estaban las 2b. El resto de las producciones las podemos dejar tal cual. Entonces fíjense que tengo ahora 4 variables nuevas, que al renombrarlas, pues sencillamente me queda tal como vemos allá. En Celfa pueden ejecutar la generación o la transformación más bien de una gramática equivalente a la forma normal de Chomsky, tal como ustedes ya han visto que funciona Chomsky en Celfa. Bueno, lo importante acá es darnos cuenta de las características que implica tener la forma normal de Chomsky. Primero que nada, el árbol de derivación es binario. Fíjense por qué, porque cada vez que yo coloco una variable, ella se va a poder dividir en dos variables, de manera que siempre tengo dos posibilidades, excepto cuando ya llego a la hoja que tengo una sola posibilidad. Fíjense que esto tiene un costo, ¿no? Ya vemos que la gramática original, para poder producir una cadena de 4 símbolos terminales, tenemos exactamente 4 derivaciones, mientras que en la forma normal de Chomsky tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derivaciones para poder llegar a la misma cadena. Aunque Chomsky, evidentemente, Noam Chomsky, que fue el que trabajó con este tipo de árboles, es decir, con este tipo de árboles de derivación, que era lingüista, no hay realmente aplicaciones importantes dentro de la lingüística natural para hacer esta conversión a la forma normal de Chomsky, pero sí lo tienen para el área de la computación, puesto que hay algunos algoritmos que recorren las gramáticas, bien sea para generación o bien sea para reconocimiento, que les resulta muy útil el hecho de tener un árbol binario. Puesto recordemos que hay muchos algoritmos, muchos estudios sobre los árboles binarios, y estos algoritmos pueden ser bastante eficientes en ese recorrido, y pues hay muchas aplicaciones que requieren tener como entrada una gramática en la forma normal de Chomsky para poder trabajar con esa eficiencia. Sin embargo, vemos que si la cadena que yo quiero reconocer o generar es de tamaño k, vamos a tener 2 por k menos 1 pasos de derivación. Digamos que estas son las características básicas de lo que significaría para nosotros tener una gramática en la forma normal de Chomsky. La otra forma normal es la forma normal de Greibach, que también se ha demostrado que puede ser expresada desde cualquier gramática libre de contexto. Por supuesto, siempre y cuando no tenga producciones lambda, ¿no? La forma de Greibach, como ya les dije, va a tener siempre un terminal en la cabeza y el resto van a ser puras variables, o inclusive, como está en B asterisco, puede ser inclusive epsilon. Lo importante de la forma normal de Greibach es que genera un símbolo terminal por cada forma sentencial, es decir, por cada derivación. Y entonces una cadena de longitud n tiene exactamente n pasos de derivación. Es supremamente, digamos, eficiente esta forma normal. Y también hay algunos algoritmos que requieren tener, digamos, como entrada una gramática en la forma normal de Greibach para funcionar o para hacer el recorrido correctamente sobre una gramática. Les dejo de tarea revisar el algoritmo que permite construir esta forma normal de las gramáticas. Sin embargo, les dejo acá un pequeño ejemplo. Fíjense, un ejemplo que incluso no requiere aplicar el algoritmo, simplemente requiere ver lógicamente qué es lo que tenemos que hacer para convertirlo en la forma normal de Greibach. Otra cosita que les quiero decir es que para poder aplicar ese algoritmo, que generalmente se da como el algoritmo base de cómo generar la forma normal de Greibach, tiene como precondición recibir una gramática en la forma normal de Chomsky, de manera que necesitamos tener la forma normal de Chomsky antes de aplicar la forma normal de Greibach. Fíjense esta pequeña gramática, que es la de los palíndromes que habíamos visto. Yo lo quisiera expresar en la forma normal de Greibach. ¿Qué sucede acá? Esta está en la forma normal de Greibach, puesto que lo que tiene luego es la cadena vacía. Luego tengo dos
símbolos terminales, pero lo que necesito es que el segundo símbolo sea una variable, pues simplemente la agrego como variable que genera el símbolo que estoy colocando acá, que es un 0. Luego este 1 está en GraphBash, este 1 y este 1, si esto fuese una variable, fuera magnífico, pues bueno, lo creo. Y así voy. Fíjense que aquí tengo un 0, tengo una S, este 0 lo sustituyo por una variable, ya tengo puras variables, este 1 lo sustituyo por una variable, tengo otra variable, de manera que ahora todo me quedó en la forma normal de GraphBash, incluso sin aplicar el algoritmo. No siempre es tan sencillo, puesto que esta gramática en particular que tomé como ejemplo, todas las producciones de SDS, fíjense, comienzan con un símbolo terminal, ¿okay? De manera que es muy sencillo que el resto sean variables. Simplemente lo que tengo que hacer es hacer lo que vieron que acabo de realizar. Entonces, de esta forma, fíjense, cada vez que yo derive, voy a agregar exactamente un símbolo terminal. Si vemos un momento en Celfa cómo funcionaría la forma de GraphBash, fíjense que estoy colocando exactamente el mismo ejemplo de los palíndromes. GraphBash me estaría generando algo como esto. Fíjense la gramática, ella lo primero que hace es convertirla a la forma normal de Chomsky, puesto que el algoritmo está diseñado de esa forma, lo convierte a la forma normal de Chomsky porque no estaba, y luego entonces va a reetiquetar, porque es algo, una precondición del algoritmo, que se reetiqueten las variables y se enumeren con un subíndice a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 para cada una de ellas, y entonces renombran mis variables. Fíjense, ok, exactamente la misma de antes, solamente que me están cambiando las variables. Luego aquí me están contando cómo, ya va un momentito. Exacto, primero me está diciendo, me está intersectando el algoritmo para determinar, fíjense, en algunos casos tengo una forma normal de la A1, no, la A4 está en la forma normal de GraphBash. Vamos a ver si es cierto. Sí, fíjense. La A sub 4 es justamente la variable que a través del algoritmo se consiguió expresar en la forma normal de GraphBash. A sub 5 veo rápidamente que también es así, pero sin embargo a sub 1 no es así, a sub 1 no es así y a sub 2 sí. Entonces fíjate, una vez que yo consigo al menos una variable esté expresada en la forma normal de GraphBash, sencillamente lo que hay que hacer es sustituir sus ocurrencias sobre las que no están en la forma normal de GraphBash, para entonces obtener, digamos, la expresión completa de la gramática. Si lo vemos acá rápidamente, vemos que todos los símbolos iniciales de esta gramática tienen un símbolo terminal y el resto son variables. ¿Okay? Es un algoritmo bastante complejo, muchísimo más complejo que el algoritmo que hemos visto para Chomsky, pero en varias partes de la interfaz de JFlat han podido ver la palabra parser. Y yo en algún momento seguramente he dicho esa palabra, aunque he tratado de no hacerlo, puesto que no hemos definido qué es un parser o qué es el parsing. Un algoritmo de parsing es un procedimiento que es capaz de probar las diferentes maneras en que yo puedo combinar las reglas de una gramática para encontrar un árbol de derivación que genere la estructura de una cadena del lenguaje, la forma más digamos explícita en que podemos decir exactamente qué es un parser. O sea, todo lo que hemos estado tratando de hacer en cuanto a simplificación de las gramáticas y llevarlas a las formas normales, también sea de Chomsky o de GraphBash, no es más que preparar a la gramática para ser recibida por un algoritmo de parsing. Puesto que este procedimiento trata de ser un algoritmo, digamos, eficiente que recorre esas gramáticas para entonces poder encontrar, bien sea para generar árboles, para generación o para reconocimiento vía una gramática. Por ejemplo, en el caso del parsing en el procesamiento del lenguaje, tenemos acá una pequeña gramática muy sencilla que no pretende cubrir para nada todas las excepciones del idioma, pero que simplemente es un ejemplo en donde vemos que a nivel del lenguaje natural nosotros tenemos las reglas se clasifican en dos, digamos el lexicon, en donde estamos generando directamente los terminales. Fíjense que aquí los terminales son las preposiciones, los verbos están clasificados, pero simplemente generan directamente terminales. Recordemos que cuando estamos colocando
estos símbolos de corchetes, estamos diciendo que estamos hablando de terminales, y eso se llama lexicón dentro del argot del procesamiento del lenguaje natural. Y el resto de las reglas que incluyen variables, como estas que están acá, son las reglas de producción, las reglas en este caso de cláusulas definidas, porque estamos hablando de Prolog. No sé si se han dado cuenta que son las reglas en Prolog. Entonces supongamos que yo tengo este conjunto de reglas. Fíjense que estoy diciendo yo, fíjense, S, que es por donde arranca mi gramática, es decir, cualquier oración en el lenguaje natural puede ser una sentencia nominal con una sentencia verbal o simplemente una sentencia verbal. Pero si hablamos de que es una sentencia nominal, pues simplemente es un nombre o un pronombre o un determinante seguido de un nombre. Si vamos a lo que es una sentencia verbal, pues es un verbo o un verbo seguido de una sentencia nominal o un verbo seguido de una sentencia preposicional o un verbo concatenado con una sentencia nominal y luego una sentencia preposicional. Y entonces luego la sentencia preposicional tiene la preposición en sí y la sentencia nominal. Con estas sencillas reglas muy generales, que por supuesto, repito, no tienen las excepciones, la concordancia de género y número, una cantidad de cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de procesamiento del lenguaje natural, pero simplemente quiere ser un ejemplo de cómo estamos acá haciendo uso de unas reglas en un caso muy particular. Yo estoy abriendo acá la interfaz de Prolog, simplemente quiero, fíjense, ver cómo el Prolog me está diciendo acá, o quiero preguntarle a Prolog, desde el símbolo inicial S, por favor dime una oración que es capaz de generar la gramática. Y siempre me genera la misma. De hecho, si vuelvo a preguntar, me vuelve a decir, Ana tiene. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? El parsing, el algoritmo de parsing de Prolog, es un algoritmo primero en profundidad. Él está tomando la primera posibilidad que tengo dentro de esta gramática. Fíjense, la primera posibilidad es que tengo un SN, y ese SN es un nombre, y el primer nombre que tiene es Ana. Luego tiene acá un SB, y ese SB es un verbo, y el primer verbo que tiene es tiene, justamente. Por eso es que, independientemente de cuántas veces yo corra, siempre me va a dar la primera. ¿Ok? Entonces, yo tengo que saber que el parsing funciona de esa forma. Si yo quisiera tener todas las sentencias que puedo generar a partir de esta gramática, fíjense, me las empieza a generar. Y me las va a generar primero en profundidad. De hecho, me va a generar un montón. ¿Ok? Voy a un momentito, a ver si lo puedo cortar. Ajá, muy bien. A ver, que siempre se me... Ay, hice algo raro aquí. Ajá, muy bien. Entonces, por ejemplo, yo pudiera tener acá, la pregunta ahora va a ser otra. ¿Quién es el que tiene? Cuando yo digo quién es el que tiene, fíjense que me está diciendo el que tiene, porque la variable está en que lo acompaña, es algo que está antes del verbo tiene, y los que puede tener son Ana, yo, tú, ella y nosotros. ¿Por qué? Porque me está diciendo, bueno, si tienes un verbo, ¿qué cosas puede estar acompañadas por un verbo? Entonces tendríamos que ver que simplemente son nombres o pronombres o determinantes. ¿Ok? Eso es lo que justamente me está colocando. Pero también puedo preguntar, a ver si lo tengo por acá, ¿qué es lo que puede hacer Ana? Ana puede tener, Ana puede amar, Ana puede hablar. ¿Okay? Y son justamente las posibilidades que tiene Ana para, digamos, para desenvolverse dentro de este idioma, ¿no? Y así sucesivamente. Simplemente les estoy mostrando las posibilidades que tengo para, por ejemplo, usar una gramática y bien sea generar o bien sea reconocer. Si por ejemplo yo tengo acá, quiero saber si la cadena Ana tiene, vamos a decir, Ana ama. Si Ana ama forma parte de este lenguaje, si lo puedo generar, él me va a decir true. Pero de repente Ana habla tú, no sé. También dice que tú. A ver, Ana ama él. Dice que falla, es decir, ella no puedo tener esta construcción gramatical dentro de esta gramática. Perdón, aquí es así, no se me olvida. Ok, entonces simplemente les muestro esto para que vean la importancia de conocer el parsing que estamos usando. Fíjense que a nivel de un esquema general del proceso de parsing podríamos ver lo siguiente. Tendríamos la gramática, que son las reglas, el diccionario, que es el lexicón,
y todo eso va a entrar a un procesador que va a tomar como entrada el algoritmo de parsing, es decir, las reglas con el cual yo voy a procesar estas gramáticas y este diccionario. Obviamente ese procesador es un computador general, de propósito general, que va a tomar el algoritmo y los datos de las reglas y del léxico, y que seguramente va a tener estructuras de trabajo que va a depender del algoritmo de parsing y me va a dar los árboles de análisis o las secuencias de palabras que va generando digamos el parsing para poder hacer el reconocimiento o la generación dependiendo. ¿Qué es lo que sucede? Los parsing, los algoritmos de parsing más utilizados van, digamos, deciden qué regla van a probar y en qué orden la van a probar. Como les dije, por ejemplo, Prolog hace un recorrido primero en profundidad, toma la primera regla. Él siempre sabe que va a tomar la primera regla de cada una de las opciones que tiene. Entonces esto es simplemente una decisión de cada algoritmo de parsing. Por otra parte, cómo va a combinar las estructuras de trabajo y los diferentes parámetros. Ellos se clasifican dependiendo del tipo de recorrido que hacen sobre la gramática y sobre la derivación. Pueden ser análisis descendentes o ascendentes. Descendente quiere decir que va a ir desde el tope, desde la raíz, hacia abajo. Generalmente se usan para generación. O un análisis ascendente que lo hace al revés, es decir, va a ir desde las hojas, que se supone son terminales, y va a tratar de subir a ver si puede llegar hasta el símbolo inicial. También puede tener un procesamiento secuencial o paralelo, puede ser determinista o no determinista, o sea, dependiendo, incluso puede tener cualquier combinación de estas posibilidades. De manera que el algoritmo de parsing es un algoritmo, digamos, complejo, que requiere ciertas precondiciones para entonces aplicar el algoritmo. Aquí simplemente les enumero los algoritmos de parsing más conocidos, más famosos. Digamos que aquí hay varios que se han usado en la teoría de la computación durante varios años como la base de la teoría de lo que es un parsing, y todas ellas tienen precondiciones particulares. Por ejemplo, el de CYK es un algoritmo que requiere que la gramática esté en la forma normal de Chomsky. ¿Okay? Cualquier otro de estos puede requerir, por ejemplo, que el algoritmo esté en una forma particular en el nivel de recursividad. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de qué algoritmo vamos a usar, de cómo está la gramática expresada, para entonces poder usarlo efectivamente. A continuación les quiero mostrar un ejemplo de lo que significa el parsing dentro de un lenguaje como el XML, que también a su vez es un ejemplo de lo que son las gramáticas libres de contexto en lenguajes formales. El XML no es más que un lenguaje de marcado extensible que en términos de teoría de la computación pues es un lenguaje formal libre de contexto que está formado por un prólogo y un cuerpo. En el prólogo voy a tener el encabezado que identifica qué es una XML, qué versión, qué codificación de caracteres se usa, en fin, hay diferentes cosas que debo colocar en ese encabezado, y el cuerpo debe tener por lo menos una etiqueta abierta y cerrada, una sola, que sea el nodo raíz de un árbol. Vamos a ver cómo se genera ese árbol. Vemos acá que, por ejemplo, un encabezado que tiene la codificación, la versión, que dice que es un XML, el primer nodo, que es el nodo raíz, va a ser libro y tiene el autor, el título y el precio con un atributo. Ahí vemos cómo el XML es muy sintácticamente, es decir, a nivel de reglas, cómo debe colocarse. Simplemente es que tengo el nombre del elemento y el mismo nombre del elemento con el fin, es decir, esta barrita me está indicando cuando cierro la etiqueta, y todas las etiquetas deben ser abiertas y cerradas en el orden respectivo, ¿no? Correspondiente. Y a eso se le llama elemento, y el contenido es a lo que está dentro de las etiquetas. Lo importante de esto es que las etiquetas, la estructura que se forma a partir de estas etiquetas, van a formar también un árbol, fíjense, en donde yo simplemente estoy asociando a la etiqueta principal, que en este caso es libro, que debe ser una sola, que es la raíz del árbol, y luego voy a tener tantos hijos como nodos al mismo nivel o elementos al mismo nivel tenga yo, en este caso autor, título y precio. Esta jerarquía de árbol o este árbol de derivación lo podremos entender así. Se genera a partir de esta estructura del documento. Bien, ahora, ¿qué sucede? La idea es que yo tengo dentro de XML maneras de verificar que un documento XML está bien, correctamente escrito, es decir, sigue las reglas gramaticales de un documento. Yo tengo dos niveles, lo que se llama un nivel de si el documento está, si está correcto a nivel de
las reglas básicas de XML o si el documento está validado contra las reglas gramaticales de sus elementos. Eso quiere decir que yo necesito especificar cómo son sus elementos y cómo se relacionan, y eso lo hago a través de reglas gramaticales, es decir, especifico la estructura de esos elementos o de esas etiquetas, cómo se relacionan, cómo están anidadas entre sí a través de una gramática. Esa gramática la puedo expresar a través de archivos como un DTD o un esquema. En estas dos yo lo que simplemente voy a expresar es la gramática libre de contexto de estas estructuras, de estas etiquetas. Hay otros tipos de archivos, o más bien de maneras de expresar estas reglas gramaticales que están en proceso de definición. Bien, por ejemplo, si yo estoy diciendo que un libro para mí no es más que va a comenzar con el nodo raíz, libro, lo abro y lo cierro, y luego de eso puedo tener cualquiera de estas combinaciones. Fíjense que acá estoy diciendo que siempre voy a tener este orden B, C, D, E, F, G, pero acá puedo prescindir de la H. Eso quiere decir que la H es opcional, y la H no es más que otra característica que le quiero agregar al libro, ¿no? Tengo entonces autor, tengo el título, el ISBN, el editorial, el sumario, la etiqueta abierta y cerrada. Fíjense que puedo tener muchos autores, puedo tener en el precio ¿cómo se llama esto? Un atributo, y tengo en cada uno de estos K simplemente la posibilidad de escribir cualquier carácter del ASCII, evidentemente con las condiciones limitantes del XML. Esto es a nivel de lo que sería una gramática libre de contexto para expresar qué es lo que yo quiero colocar dentro de mi XML, pero a nivel de la tecnología XML necesito traducir eso a un DTD, que es por lo menos este ejemplo que les estoy trayendo acá, que me está diciendo que el libro, que es el nodo raíz, va a tener esta secuencia ordenada, es decir, una concatenación de todo esto. Esto quiere decir que puede tener más de un autor, y simplemente me está diciendo, por ejemplo acá en el caso del precio, que puede ser o que requiere un atributo moneda, y la otra cosita que habría que destacar es este símbolo que está acá, que me está diciendo, no es más que una expresión regular, si lo ven, que me está diciendo que puedo tener 0 o 1 ocurrencias de esa etiqueta. ¿Okay? En el caso del esquema es un poquito más complejo porque se expresa justamente en XML. De hecho usa un esquema de nombres, un namespace que se llama un espacio de nombres para los esquemas, y entonces simplemente me está diciendo el libro, que es el nodo principal. Fíjense, simplemente es una secuencia de autor, de título, ISBN, de la moneda, de otros. Claro, me dice la ventaja del esquema es que me permite decir si es un string, si es un número, etcétera, ¿no? Un poquito más complejo, pero al final es simplemente la traducción, cómo expresar la gramática libre de contexto que les mostré al principio en términos de la tecnología XML. ¿Cuál es la ventaja de tener esto? La ventaja de tener esto es que